Mis tíos me corrieron de la casa de mi abuelo apenas terminó el funeral. Dijeron que yo solo era un arrimado, y que él no me había dejado ni los buenos días. Estaban tan desesperados por el dinero que no vieron lo que tenían frente a sus ojos. Muchos dicen que el dinero cambia a las personas, pero yo creo que el dinero solo les quita la máscara y deja ver la verdadera cara que escondían. Mi nombre es Alejandro Gómez, y antes de que piensen que esta es la típica historia de una herencia millonaria, déjenme decirles que mi riqueza nunca se midió en billetes, sino en las horas que pasé sentado en un pórtico de madera escuchando el ruido de las cigarras. Tengo 19 años, pero siento que he vivido 50. Mi historia con el abuelo Aurelio Gómez empezó de la forma más dolorosa posible. Cuando yo apenas era un niño, mis padres tomaron la decisión que muchos toman por necesidad, buscar el sueño americano. Querían darme una vida que el campo no podía ofrecernos. Sin embargo, el desierto no tiene piedad. Ellos no lo lograron, perdieron la vida intentando cruzar, buscando un futuro que se les escapó de las manos en la frontera. En ese momento, me quedé solo en el mundo. O al menos eso pensé. Mi padre tenía 2 hermanos, Rodrigo y Marta Gómez. ¿Ustedes creen que alguno levantó la mano para recibir a un huérfano de 6 años? Ni uno solo. Pusieron 1000 excusas, que si el departamento era chico, que si el trabajo no les daba tiempo, que si un niño era un gasto que no podían costear. Fue ahí cuando el abuelo Aurelio, que ya era un hombre cansado y viudo, dio un paso al frente. El abuelo cargaba su propio luto, su esposa, mi abuela, había trascendido años atrás debido a complicaciones en el parto de su hija más joven, Marta. A pesar de que ese evento marcó al abuelo con una tristeza profunda, él nunca culpó a su hija, pero el destino parece que se encargó de hacer a Marta y a Rodrigo personas frías, carentes de esa calidez que solo el abuelo conservaba. El abuelo me llevó a vivir con él a su casona en Mineral del Chico, Hidalgo. Un lugar donde la neblina abraza las montañas y el olor a pino se te mete en los pulmones. Durante 13 años, fuimos él y yo contra el mundo. La gente en el pueblo decía que el abuelo era pobre, pero se equivocaban. Él y yo nos ganábamos la vida de la forma más honesta que existe, éramos artesanos de la madera y recolectores de piñones. El abuelo me enseñó que cada trozo de madera tiene una historia, pasábamos las tardes tallando figuras que luego vendíamos a los turistas en la plaza. Con eso comíamos, con eso me compró mis cuadernos para la escuela y con eso mantuvimos de pie esa vieja casona de muros de piedra y vigas de roble que el abuelo mismo había levantado con sus manos. A los ojos de mis tíos, que vivían en la ciudad dándose aires de grandeza, nosotros éramos los parientes pobres. Rodrigo se dedicaba a negocios turbios de compra y venta de autos, siempre vestido con trajes baratos pero relucientes, y Marta se había casado con un hombre que la mantenía en una burbuja de vanidad. Nunca nos visitaron. Ni una llamada en mi cumpleaños, ni un mensaje para saber si el abuelo tenía sus medicinas. Para ellos, Mineral del Chico era un pueblo olvidado y nosotros éramos una carga, hasta que el abuelo empezó a enfermarse. Fue entonces cuando el rumor del tesoro de los Gómez empezó a tomar fuerza. Se decía que el abuelo, después de toda una vida de trabajo y de haber vendido unos terrenos legales hace décadas, tenía una fortuna guardada. Yo nunca vi ese dinero, y honestamente, no me importaba. Para mí, el tesoro era verlo despertar cada mañana. Pero para mis tíos, el tesoro era la única razón para recordar que tenían un padre y un sobrino en las montañas. Mi abuelo no era rico en oro a la vista de nadie, pero tenía algo que mis tíos jamás entenderían, la paz de quien no le debe nada a nadie y la lealtad de un nieto que lo amaba más que a su propia vida. El invierno en Mineral del Chico siempre ha sido implacable, pero el de hace 2 años se sintió como si la montaña misma estuviera de luto anticipado. El abuelo Aurelio, que siempre fue un roble, empezó a desvanecerse. Sus manos, las mismas que me enseñaron a tallar la madera, empezaron a temblar tanto que ya no podía sostener el cincel. Fue un proceso lento, una de esas enfermedades que no te quitan la vida de golpe, sino que te la van robando centímetro a centímetro, dejándote solo el aliento. Yo tenía 18 años recién cumplidos cuando el doctor del pueblo me dijo que el corazón del abuelo estaba cansado, que ya había dado todos los latidos que tenía para ofrecer. Desde ese día, mi vida se redujo a 4 paredes de piedra y el sonido de su respiración agitada. Yo me encargaba de todo. Le preparaba sus caldos, le lavaba su ropa a mano para que siempre oliera a limpio y, por las noches, le leía los periódicos viejos bajo la luz de una vela porque el dinero ya no alcanzaba para la luz eléctrica. Lo más doloroso no era el cansancio físico, sino el silencio del teléfono. Decidí llamar a mis tíos, Rodrigo y Marta. Pensé que, ante la inminencia de la partida de su padre, su corazón de hielo se derretiría un poco. Me equivoqué. Rodrigo me contestó una tarde entre ruidos de copas y risas: Alejandro, entiende que estoy en medio de un cierre de negocios.
Si el viejo está mal, llévalo al centro de salud. Para eso pagamos impuestos. No me llames para darme noticias tristes que me arruinan el día. Marta fue peor. Ella me dijo que no podía ir a ese rancho lleno de tierra, porque su esposo tenía una cena de gala y no podía presentarse con olor a humedad. Avísame cuando pase lo inevitable para ver lo de los papeles, fue lo último que me dijo antes de colgar. Fue en esas noches de vigilia cuando el abuelo me dio las lecciones más grandes. A veces, entre sueños, mencionaba a mi abuela, decía que ya la veía caminando entre los pinos. En sus momentos de lucidez, me tomaba de la mano con una fuerza que me sorprendía y me decía, Alex, hijo mío, tú eres el único Gómez que lleva el apellido con honor. No dejes que la amargura de tus tíos te ensucie el alma. Ellos buscan algo que no se puede tocar, algo que brilla pero no calienta. Tú quédate con lo que te he dado. Yo pensaba que se refería a los consejos, a la técnica para trabajar la madera. Nunca imaginé que el abuelo estaba planeando su última gran obra. La agonía duró 3 meses. 3 meses en los que yo vendí hasta mi última herramienta de carpintería para comprarle el oxígeno y las medicinas que lo mantenían sin dolor. Mis tíos no mandaron ni un peso. Ni uno solo. Al contrario, Marta llamó una vez para preguntar si el abuelo todavía estaba lúcido, y si recordaba dónde había guardado las escrituras de los terrenos que se vendieron hace años. Me dio tanto asco su pregunta que colgué el teléfono sin responder. Una noche, cuando la neblina estaba tan espesa que no se veía ni la puerta de la entrada, el abuelo me pidió que le acercara su vieja radio Zenith. Estaba llena de polvo en la mesa de noche. La puso sobre su regazo y me dijo, Alex, esta radio ha escuchado todas mis penas y todas mis alegrías. Prométeme que nunca la vas a dejar. Si algún día te sientes solo, sintoniza la frecuencia de tu corazón y ahí estaré. Yo lloré abrazado a sus piernas, pensando que deliraba por el cansancio. Esa madrugada, el abuelo Aurelio Gómez dejó de respirar. Se fue en paz, con una sonrisa ligera, como quien sabe que ha dejado una trampa perfecta para los lobos y un refugio seguro para el cordero. Me quedé ahí, solo con su cuerpo frío, en una casa que de pronto se sintió inmensa y aterradora. Estaba huérfano por segunda vez, pero ahora, el mundo real estaba a punto de entrar por la puerta con una ambición que me dejaría sin aliento. Apenas el cuerpo del abuelo Aurelio fue retirado de la casa, el silencio de mineral del chico fue interrumpido por el rugido de motores que no pertenecían a ese lugar. No habían pasado ni 12 horas de su partida cuando 2 camionetas de lujo se estacionaron frente a la casona, levantando el polvo que el abuelo siempre trataba de mantener a raya. De la primera bajó el tío Rodrigo, ajustándose unos lentes oscuros y fumando un cigarrillo con una impaciencia que me revolvió el estómago. De la segunda bajó la tía Marta, envuelta en un abrigo de piel sintética, quejándose del frío y del olor a viejo, que, según ella, emanaba de las paredes de piedra. No hubo un abrazo para mí. No hubo un ¿cómo estás, Alejandro? Rodrigo entró a la sala principal y, sin siquiera quitarse el sombrero, empezó a golpear las vigas de madera con el puño. Todavía están firmes, le dijo a Marta, ignorándome por completo como si yo fuera un mueble más de la casa. Marta, por su parte, se dirigió directamente al armario de roble del abuelo. Empezó a tirar las camisas de franela y los pantalones de trabajo al suelo, buscando entre los bolsillos, vaciando los cajones con una violencia desesperada. ¿Dónde están, Alejandro? Me gritó Marta, con los ojos inyectados de una ambición que la hacía ver irreconocible. Las escrituras del terreno de la mina y los documentos de la venta del ganado. El viejo no pudo habérselo gastado todo en medicina. Sé que nos escondió algo. Yo estaba de pie, en un rincón de la cocina, sosteniendo la vieja radio Zenith contra mi pecho como si fuera un escudo. El abuelo no dejó dinero, tía, respondí con la voz quebrada por el cansancio. Todo lo que teníamos se fue en sus cuidados. Ustedes lo saben, les llamé 1000 veces. Rodrigo soltó una carcajada seca, llena de veneno. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, desprendiendo ese olor a loción cara y tabaco. Mira, Alejandro Gómez. Vamos a poner las cosas claras. Tú estuviste aquí, cuidándolo, pero todos sabemos que solo querías vivir gratis a costa del viejo. Tus padres ya no están, y para nosotros, tú no eres más que un extraño que se quedó pegado a esta propiedad como una plaga. Esta casa es de los hijos legítimos. Tú no tienes un solo papel que diga que perteneces aquí. Esa tarde fue una pesadilla de ruidos metálicos y gritos. Mis tíos contrataron a 2 peones del pueblo, hombres que por unos pesos aceptaron la orden de Rodrigo, sacar todo lo que no perteneciera a la estructura de la casa. Vi con el corazón destrozado cómo sacaban mi cama, mi pequeña mesa de carpintería y mis pocas mudas de ropa.
Las tiraron en la banqueta, sobre la tierra húmeda, mientras la neblina empezaba a bajar de la montaña. No pueden hacerme esto. Les grité desde el pórtico. Yo viví aquí 13 años. Yo fui quien le cerró los ojos al abuelo mientras ustedes celebraban fiestas. Marta se acercó a mí y, con un gesto de desprecio infinito, me arrebató la radio Zenith de las manos. Por un segundo pensé que la rompería, pero al ver que era vieja y que el plástico estaba desgastado, me la aventó de vuelta, golpeándome en el pecho. Ten tu basura, Alejandro. Quédate con tu radio vieja, es lo único que el abuelo te dejó. Es justo, un pedazo de plástico inútil para un muchacho inútil. Tienes una hora para desaparecer de nuestra vista. Si para la puesta del sol sigues en Mineral del Chico merodeando la casa, llamaré a las autoridades por invasión de propiedad privada. Los Gómez somos nosotros, tú solo eres el error de tu padre. Me quedé solo en la banqueta, viendo cómo cerraban el gran portón de madera con una cadena y un candado nuevo. Mis pertenencias estaban ahí, esparcidas en el lodo, mi vida entera reducida a 3 cajas de cartón y una radio que no funcionaba. Desde las ventanas del segundo piso, podía ver las luces de la casa encendidas, mis tíos estaban adentro, rompiendo el piso de la habitación del abuelo, buscando un tesoro de oro que no existía, mientras afuera, el único nieto que lo amó se quedaba sin techo. Caminé durante una hora bajo la llovizna, cargando la radio y una pequeña mochila. Un viejo amigo del abuelo, el señor Fortino, me vio pasar y, con lástima en los ojos, me ofreció un cuarto de servicio en la parte trasera de su bodega de granos. Era un lugar frío, pequeño, que olía a alfalfa y a olvido. Ahí, sentado sobre un catre viejo, puse la radio sobre mis rodillas. El mundo me había quitado a mis padres, a mi abuelo y mi hogar. Solo me quedaba ese artefacto pesado y silencioso. Lo que mis tíos no sabían es que, en su prisa por echarme, me habían entregado la llave de su propia ruina. El cuarto de servicio del señor Fortino era un espacio de apenas 3 metros por 3. Las paredes de adobe estaban frías y el único sonido que me acompañaba era el de la lluvia golpeando las láminas del techo. Me senté en la orilla del catre, con el cuerpo entumecido por el frío de Mineral del Chico y el alma hecha pedazos. Frente a mí, sobre una caja de madera que servía de mesa, descansaba la radio Zenith del abuelo Aurelio. Mis tíos tenían razón en algo, a simple vista, aquello no era más que un trozo de plástico viejo, una reliquia de otra época que no valía ni 10 pesos en un mercado de pulgas. Pero para mí, era el último rastro del calor del abuelo. La tomé entre mis manos y me di cuenta de algo que no había notado antes por las prisas y el llanto, la radio pesaba demasiado. Un aparato de transistores de ese tamaño debería ser ligero, casi hueco, pero este se sentía denso, como si tuviera el corazón de piedra. Intenté encenderla. Moví la perilla del volumen y el dial de las estaciones, esperando escuchar aunque fuera el estática de alguna estación lejana que me hiciera sentir menos solo. Nada. La radio estaba muerta. Bueno, abuelo, susurré en la oscuridad, al menos me dejaste algo en que pensar. Pensé que tal vez, dentro de los circuitos, el abuelo había escondido algunas monedas de plata o algún ahorro pequeño para que yo pudiera comer un par de semanas. Busqué en mi mochila una pequeña navaja de bolsillo que logré rescatar antes del desalojo. Con las manos temblorosas, empecé a retirar los tornillos de la parte trasera. Cada vuelta del tornillo rechinaba en el silencio del cuarto. Cuando finalmente logré zafar la tapa de plástico, el corazón me dio un vuelco. El interior de la radio había sido modificado de una manera artesanal pero perfecta. Los cables y las bobinas habían sido desplazados hacia los lados, creando un hueco en el centro. No había monedas de oro. No había billetes. Lo que había era un bulto envuelto en un paño de gamuza color petróleo, amarrado con un cordel de cáñamo. Al desatar el nudo, lo primero que cayó sobre mis piernas fue una carta escrita con la caligrafía firme y elegante del abuelo. La fecha era de hacía 5 años, justo cuando mis tíos dejaron de visitarnos por completo. La carta decía: Alejandro, hijo mío. Si estás leyendo esto, es porque el mundo ha intentado arrebatarte lo que te pertenece. Perdona mi silencio, pero los lobos no deben saber dónde se guarda el pan. Tus tíos buscarán oro en las paredes, porque su corazón es de barro y solo ven lo que brilla. Pero tú, Alex, tuviste mi alma. Debajo de este paño encontrarás la verdadera voluntad de los Gómez. Úsala con sabiduría y recuerda que la casa nunca fue de quien la heredó, sino de quien la cuidó. Debajo de la carta, encontré un sobre de plástico sellado al vacío para protegerlo de la humedad. Mis dedos torpes rompieron el sello y saqué un fajo de documentos legales. Mis ojos no podían creer lo que veían. No era una simple nota, eran las escrituras originales de la casona de Mineral del Chico y de los terrenos de la zona alta.
Pero lo más importante era un acta de donación irrevocable de propiedad en vida. El abuelo, con la ayuda del notario público número 4 de la ciudad, un viejo amigo de sus años de juventud, había transferido legalmente cada centímetro de su patrimonio a mi nombre años atrás. El documento era perfecto. Tenía los sellos del registro público de la propiedad, las firmas notariales y una cláusula que especificaba que, desde el momento de su firma, Alejandro Gómez era el único y legítimo dueño, reservándose el abuelo solo el derecho de usufructo vitalicio. Eso significaba que cuando Rodrigo y Marta me echaron a la calle, no estaban echando a un huérfano de la casa de su padre, me estaban echando de mi propia casa. Cada golpe que le daban a las paredes buscando oro, cada mueble que tiraron a la calle, era un daño directo a mi propiedad legal. Pero había algo más en el fondo del paño. Una pequeña llave de seguridad, de esas que pertenecen a las cajas fuertes de los bancos antiguos. Junto a ella, una tarjeta de una sucursal en Pachuca con un número de cuenta. El abuelo no era pobre. El abuelo había vendido los terrenos de la mina décadas atrás y, en lugar de despilfarrar el dinero como sus hijos querían, lo había puesto en un fondo de inversión que, con los intereses de 20 años, se había convertido en una suma que me permitiría no solo reconstruir la casa, sino estudiar la carrera que yo quisiera. Me quedé mirando la pared de adobe, riendo y llorando al mismo tiempo. La justicia de los Gómez no venía en lingotes de oro, venía en la frecuencia de una radio vieja que solo el amor de un nieto fue capaz de conservar. Mis tíos seguían en la casona, seguramente con las manos llenas de polvo y el corazón lleno de odio, sin saber que él, muchacho inútil, ahora era el dueño del aire que respiraban. A la mañana siguiente, Mineral del Chico amaneció envuelto en una neblina tan blanca que parecía que el mundo se había renovado. Me levanté del catre en el cuarto del señor Fortino, pero ya no era el mismo muchacho derrotado que había llegado arrastrando los pies. Me bañé con agua fría, me puse la camisa más limpia que tenía y guardé la radio Zenit y los documentos legales en mi mochila como si cargara el tesoro más grande de la humanidad. No fui solo a la casona. Primero pasé a la oficina del licenciado Estrada, el notario que había sido cómplice del abuelo en este plan maestro. Cuando me vio entrar, se puso de pie y me estrechó la mano con una sonrisa que decía, ya era hora, muchacho. Acompañados por un actuario y 2 oficiales de la policía municipal, emprendimos el camino hacia la propiedad de los Gómez. Cuando llegamos, el panorama era desolador. El portón de madera que el abuelo tanto cuidó tenía marcas de golpes. Al entrar al patio, vi que mis tíos habían contratado maquinaria pequeña para excavar en el jardín lateral. Rodrigo estaba ahí, con la camisa manchada de sudor y tierra, gritándole a un trabajador que cavara más profundo. Marta estaba en el balcón principal, supervisando el desastre con una taza de café en la mano. ¿Tú otra vez?, gritó Rodrigo en cuanto me vio cruzar el arco de entrada. Te dije que si volvías te iba a refundir en la cárcel, ¿que no entiendes, muerto de hambre? El oficial de policía dio un paso al frente, obligando a Rodrigo a soltar la pala. El licenciado Estrada tomó la palabra con una voz que resonó en todo el patio. Señor Rodrigo Gómez, señora Marta Gómez. Ustedes son los que están en una situación legal muy grave. Están invadiendo una propiedad privada y causando daños severos a un patrimonio que no les pertenece. Marta bajó las escaleras corriendo, con el rostro desencajado. ¿De qué habla? Esa es la casa de mi padre, somos los herederos legítimos. Se equivoca, señora, intervino el notario, abriendo la carpeta de cuero. Don Aurelio Gómez realizó una donación irrevocable en vida a favor de su nieto, Alejandro Gómez, hace 5 años. Aquí están las escrituras debidamente registradas. El dueño de cada piedra, de cada árbol y de cada clavo en esta casa es el joven que ustedes echaron a la calle ayer. El silencio que cayó sobre la casona fue más pesado que la neblina. Vi cómo a Rodrigo se le caía el cigarrillo de la boca. Su rostro pasó del rojo de la ira a un color gris cenizo. Marta intentó arrebatarle los papeles al notario, gritando que eran falsos, que el abuelo ya no estaba bien de sus facultades, pero el actuario la detuvo en seco. Señora, los documentos están validados por el registro público. Además, tengo instrucciones de notificarles que Alejandro Gómez ha decidido presentar cargos por daños a la propiedad y robo de pertenencias personales. Tienen exactamente 30 minutos para sacar sus maletas de lujo de esta casa. Todo lo que dejen atrás será considerado propiedad del dueño. Fue un espectáculo de justicia pura. Vi a mis tíos, los exitosos de la ciudad, los que me llamaron parásito e inútil, corriendo por los pasillos para empacar sus cosas mientras los oficiales vigilaban que no se llevaran nada que perteneciera a la casa. Rodrigo intentó acercarse a mí, tratando de fingir una sonrisa familiar. Alex, sobrino, esto es un malentendido, podemos llegar a un acuerdo, somos familia.
lo miré a los ojos, con la misma calma que el abuelo tenía en sus últimos días, y le dije, el abuelo decía que la familia no es la que lleva tu misma sangre, sino la que te sostiene cuando el mundo se te cae encima. Ustedes me dejaron solo cuando mis padres partieron y me dejaron solo cuando el abuelo agonizaba. No somos familia, Rodrigo. Somos extraños compartiendo un apellido. Sal de mi casa. Cuando el último de sus autos desapareció por la carretera, Mineral del Chico recuperó su paz. Me quedé solo en el patio, mirando los agujeros que habían cavado buscando un oro que nunca existió. Entré a la habitación del abuelo y puse la radio Zenit sobre su mesa de noche. Ya no necesitaba estar abierta, su mensaje había sido entregado. Con el dinero que el abuelo dejó en la cuenta bancaria, no solo reparé la casona, sino que la convertí en un taller de carpintería y una escuela de artes para los niños huérfanos del pueblo. El apellido Gómez finalmente significaba algo más que avaricia, significaba refugio. A veces, por las noches, me siento en la mecedora del abuelo y enciendo la vieja radio. Solo escucho estática y música lejana, pero si pongo atención, entre el susurro de los pinos y el crujir de la madera, puedo escuchar la voz del abuelo Aurelio diciéndome que el tesoro más grande nunca fue la casa, sino la dignidad de haberla ganado con amor. Mi nombre es Alejandro Gómez. Perdí a mis padres en la frontera y a mi abuelo en el invierno, pero recuperé mi vida gracias a un secreto escondido en la frecuencia de la lealtad. ¿Y tú, ya revisaste bien lo que tus mayores te dejaron? A veces, la riqueza no está en lo que brilla, sino en lo que nadie más quiere conservar.